Ay, ¿una población qué es? ¿Qué significado tiene? Todos los individuos de una misma especie que se encuentran ocupando un espacio es un nivel de organización con propiedades de grupo no compartidas en la población y en la comunidad. Eso es lo que es una población. Y las poblaciones tienen características propias como que crecen poblacionalmente, son variables, tienen variabilidad, tienen una distribución geográfica local, regional, potencial, tienen una abundancia, tienen una densidad, tienen una distribución espacial en el cultivo horizontal, en el lote, y en la planta una distribución espacial vertical, tienen una capacidad de dispersión, ácaros y trills se dispersan por el viento, por animales, por el mismo hombre, y tienen continuidad. Estos organismos no desaparecen. Ahí tenemos una emergencia fitosanitaria en papa por el problema de mosca blanca Trialeurodes. Trialeurodes transmite un virus y Colombia tuvo que declarar emergencia fitosanitaria porque tenemos la mosca blanca produciendo el virus del amarillamiento de las venas de la papa. Bien, y esas características a nivel de grupo pueden clasificarse en estructurales y funcionales. Funcionales porque tienen porcentajes de natalidad, de mortalidad, de dispersión, cambia la población en tamaño y hay unos patrones de conducta. Y estructurales por la densidad, la estructura genética, por edades, bueno, puntos suspensivos. Lo más importante de esto es que yo debo saber cuántos individuos me nacen y cuántos individuos me mueren para poder calcular una densidad de población y sobre todo también cuántos individuos migran dentro de esa población. Cuando estoy haciendo un análisis de las situaciones críticas con plagas, con artrópodos de poblaciones nocivas, yo tengo que identificar taxonómicamente muy bien la plaga. Si yo no conozco la plaga, estoy equivocado de cabo a rabo, y el problema que tenemos es que en Colombia no hay taxónomos. Tenemos taxónomos para algunos grupos, pero en términos generales para todos no. Y los gringos están cobrando $1.500, $2.000 por hora de identificación. Y la identificación llega así: Trialeurodes SPP. No sabe qué es mosca blanca, pero Trialeurodes SPP no saben ni la especie, o dicen hemíptera, no más, y cobran hasta $2.000 por hora de identificación. Hay que conocer los hábitos alimenticios. Hay insectos que tienen hábitos alimenticios que uno se preocupa. Bueno, este insecto, el Spodoptera era un insecto que era trozador o tierrero, y después empezó a renar tallos y después a comer estructuras, a comer frutos, a comer flores, todas estas cosas. Hay que conocer la distribución espacial y el origen, de dónde viene. Si es exótica o nativa, para buscar enemigos naturales. Hay que hacer una gradación de esos factores bióticos y abióticos y conocer lo más importante. Rápidamente, entonces hay que hacer monitoreo y muestreo de las poblaciones plagas, monitoreo de un seguimiento de la población y muestreo mediante sistemas de evaluación. Es necesario, entonces yo utilizo embudos Berlés, por ejemplo, para ver qué cantidad de ácaros tengo en una hojarasca dentro de un cultivo o en un linter dentro de un cultivo, qué cantidad tengo allí. ¿Y por qué muestrear? Porque debe tenerse un punto de referencia para la toma de decisiones. Yo no voy donde el médico y le digo: doctor, es que tengo 40 grados de temperatura, recéteme 20 inyecciones intravenosas. No, tómele la temperatura, diga qué grado tiene, todas estas cosas, y entonces lo mismo ocurre, porque yo tengo experimentalmente, puedo tomar una decisión, y también para medir parámetros de la población. Cuando uno muestrea, tiene que tener bases de estadística. Sobre todo, cualquier análisis de varianza es muy importante como herramienta de apoyo para interpretar eso que está allí. Cualquier coeficiente de variación, los coeficientes de correlación. Y hoy que es tan importante hacer estudios de dinámica de población midiendo con modelos de población, modelos de regresión lineal o exponencial, teniendo en cuenta las variables, por ejemplo, climáticas, temperatura, precipitación, humedad relativa, luminosidad,
nubosidad, todo esto, y saber cómo una variable dependiente, que es la población Y, con relación con las variables independientes, que son los factores climáticos. Profesor, se ha hecho ahorita estudios sobre, digamos, montar una fórmula teniendo en cuenta pues toda esta dinámica de población y esas variables, pues de que me permiten a uno tener todas esas variables para poder, digamos, medir más eficaz un control, ¿sí? Porque pues tenemos que tener todas esas variables, no solamente que encontramos, hacemos un premonitoreo, encontramos una población, luego y ya, y con eso sacamos una eficacia. Nosotros tenemos un problema, y es que tenemos niveles de daño económico que son fijos. En cambio, los americanos han variado a niveles de daño económico móviles. Larry Pedigo trabajó con Anticarsia gematalis, una plaga de la soya, y él estableció en 11 etapas fenológicas del cultivo de la soya cómo Anticarsia tenía valores diferentes de población para poderse controlar. Eso lo tenemos que, nosotros no hemos avanzado hacia allá. Hermano, nosotros tenemos algunas contribuciones de los colegas de asistencia técnica para decir, hombre, controle Spodopter en maíz con 40% de defoliación, o controle, por ejemplo, chinches en arroz con 4 chinches por metro cuadrado. Pero no hemos establecido a través de la durabilidad de la fenofase durante la cual ataca la plaga, porque desconocemos ¿qué? Fisiología de planta. A nosotros, si yo volviera a estudiar, pues si volviera a nacer, si reencarno, entonces yo volvería a estudiar ingeniería agronómica. Me siento orgulloso de ser ingeniero agrónomo, porque Plinio el Romano decía que la profesión más noble es aquella de los que nos dedicamos a producir alimentos para la humanidad. Pero cuando estudiara ingeniería agronómica de nuevo, le diría a mis profesores, enséñenme en 2 cosas, fisiología vegetal y bioquímica. Si usted maneja en la producción agrícola fisiología vegetal y maneja bioquímica, con toda seguridad tiene asegurado el manejo de problemas de plagas. El doctor Chausseau dice claramente, no existen plagas ni enfermedades, lo que existen son plantas malnutridas, plagas que no sabemos nosotros porque llegaron allí, pero sí sabemos porque está débil una planta. Sabemos que ahorita, con los problemas que tenemos en arroz, de ataques de algunas plagas chupadoras, Stenotarsonemos, por ejemplo Spinky, un ácaro que vamos a ver algo sobre él. Entonces, si los niveles de fertilización en esos primeros 20 días se nos va la mano en nitrógeno, favorecemos el ácaro. Entonces, el manejo de los fertilizantes. Pues, no nos quedemos aquí, que esto no es entomología. Hay que preparar las muestras, hay que saber recolectar muestras, tomar daño fresco, descartar lo que está putrefacto ya, utilizar bolsas de papel craft, papel de ese donde viene las de color café, donde viene la parva en las tiendas, pues son las que para meter la muestra. Evitar la humedad. Bolsas plásticas no, porque la muestra sigue respirando y se impregna de humedad y se putrefacta esa muestra. O se utilizan viales, frascos con alcohol al 70%, hacer cámaras letales sobre todo para plagas o organismos de cuerpo duro, utilizar cajas de cartón como sarcófagos que sean pequeñas, utilizar los famosos triángulos que se preparan para incluir especímenes de insectos, se hace un triángulo con una hojita de papel, bolsas con acerrín o con arena y el sarcófago si lo tenemos refrigerado. Aquí tenemos la cámara letal, se utiliza el acetato de etilo, aquí se coloca papel absorbente y aquí un cartón, generalmente es un frasco de boca ancha. Es muy bueno manejar esto, aunque hay un problema. Ahorita usted no puede recolectar insectos en el campo. Si a uno como entomólogo lo ven recolectando, lo puede meter a la cárcel, la policía. O sea, salió una ley en este país que es que para proteger la biodiversidad, al que vean recogiendo insectos lo tiene que tener un permiso especial, y a nosotros nos lo tramita la Universidad Nacional, y
y a otras personas, las corporaciones regionales como pues Cororinoquía, Cormandalena, Corantioquia y demás. Entonces, no es muy recomendable, si ustedes tienen que recolectar muestras de insectos, salir así a la Topa Tolondra con una jama, con un sarcófago, no. Tienen que pedir el permiso. Uno prepara también como preservativo el líquido Pampel, que es alcohol comercial, ácido acético, agua destilada y formol del 40%. Este es muy bueno para almacenar trips. Uno llega y sacude los trips, la florecita o la parte de la planta sobre una tabla de campo, los acumula y los mete al líquido Pampel para llevarlos al laboratorio y hacer la revisión. ¿Cómo se recolectan las muestras? Depende del tiempo de manipulación. Por ejemplo, una muestra de un tosporvirus hay que recolectarla rápidamente de una planta atacada por tosporvirus. Hay que recolectar información complementaria. Uno llega y le pregunta al colega, ve, y alrededor de la planta, ¿qué malezas viste? Ah, era que había que ver las malezas. Claro, había que ver también qué tipo de arbences habían, qué calidad tiene esa muestra. Si es una muestra bien integral, una muestra que tiene, por ejemplo, estructuras de reproducción de la planta, porque si no en un herbario no se la pueden identificar. Y por último, quiero decirles como síntesis introductoria que los artrópodos son un fenómeno bioecológico. Son un fenómeno vivo y que se encuentra en todos los pisos térmicos del mundo, pero hay problemas en el manejo de situaciones críticas con ellas, con los que se comportan como plagas. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos tenemos un problema, es la soberbia. Nosotros nos creemos superiores a los insectos y los insectos nos demuestran a nosotros con su... Ustedes ven la persistencia que tienen las hormigas. Uno se queda asustado viendo las hormigas trabajando y hay que buscar alternativas de solución. No es el control químico. Esto de los extractos de plantas, de los hongos entomopatógenos, de los nuevos productos. Aunque le alcancé a escuchar a Hernando que hacía una aclaración, alrededor del 5% de las tierras están en producción orgánica. La producción orgánica no es bien pagada en Colombia. Aquí nosotros hicimos que los colegas, los agricultores del santuario fundaran Asporta, es la asociación de productores de hortalizas del santuario, y hicimos manejo integrado de las polillas del repollo, y ellos inclusive montaron un sitio para mercadear sus productos allí en la plaza de mercado del santuario, y lo mismo los de Marinilla, pero uno creería que les deberían pagar mejor y no les pagan mejor. No tenemos la cultura del consumo de un material limpio. Ustedes van a Estados Unidos y en las cadenas Walmart, que es una cadena de almacenes, como decir aquí el éxito, pues guardando las proporciones, uno ve la parte orgánica de Walmart, no me queda asustado viendo la forma como lo muestran. Pero cuando uno habla con los señores que venden esos productos, dicen, sí, hay familias especializadas que vienen y compran esto, pero que ahí todo el mundo se vaya, que es más barato. No le pagan el valor agregado que merece una producción más limpia, pero hay que persistir en esto. En esto hay que persistir, querámoslo o no. ¿Por qué? Porque si no cambiamos el criterio de lo que es el manejo de plagas con el tiempo, nosotros vamos a perder el año, vamos a perder la tarea. Y querámoslo o no, el manejo integrado de plagas con productos alternativos se debe imponer. Bien sea porque los países no nos quieren comprar por residuos de plaguicidas en los alimentos, o bien sea porque los consumidores aquí internamente van a decir, no quiero esos productos contaminados.